Guerra de la Independencia fue un conflicto decisivo en la historia de España, porque supuso el derrumbe del antiguo régimen, el inicio de una revolución política de carácter liberal y una transformación profunda de la relación entre España y Francia. Sus causas inmediatas se encuentran en la crisis de la monarquía de Carlos IV, la impopularidad del valido Godoy y la creciente dependencia de la política exterior respecto a Napoleón. El Tratado de Fontainebleau, firmado en el año 1807, permitió la entrada de tropas francesas en España con el pretexto de invadir Portugal, pero en realidad facilitó la ocupación de puntos estratégicos del territorio peninsular. La crisis estalló en el año 1808. En marzo se produjo el motín de Aranjuez, que obligó a Carlos IV a abdicar en su hijo Fernando. Poco después, Napoleón forzó a padre e hijo a renunciar en Bayona y entregó la corona a su hermano José Bonaparte. Estas abdicaciones provocaron un vacío de poder y una crisis de legitimidad para amplios sectores sociales. La monarquía había sido secuestrada y la independencia nacional estaba en peligro. El levantamiento del 2 de mayo en Madrid, en el año 1808, desencadenó la insurrección general. La represión francesa fue dura, pero la revuelta se extendió por el territorio. Y en muchas ciudades surgieron juntas locales y provinciales que asumieron el poder en nombre de Fernando VII. La guerra tuvo una dimensión militar y otra política. En el plano militar, el conflicto fue largo y complejo. En sus inicios destacó la victoria española de Bailén en el año 1808, que obligó a los franceses a retirarse temporalmente, y tuvo un enorme impacto propagandístico al demostrar que el ejército napoleónico podía ser derrotado. Sin embargo, Napoleón respondió con una gran ofensiva y logró ocupar buena parte de la península, controlando ciudades principales. Aún así, el dominio francés nunca fue completo, ya que se enfrentó a una resistencia constante y a la dificultad de controlar el territorio. Un rasgo esencial de la guerra fue la guerrilla, forma de lucha irregular basada en pequeñas partidas que atacaban comunicaciones, convoyes y destacamentos franceses. La guerrilla desgastó al ocupante, dificultó el abastecimiento y convirtió el conflicto en una guerra de desgaste de más. El ejército británico, dirigido por Wellington, se alió con las fuerzas españolas y portuguesas, aportando recursos y capacidad militar. A partir del año 1812, coincidiendo con el debilitamiento de Napoleón por sus campañas en Europa, la ofensiva aliada se intensificó y los franceses comenzaron a retroceder. El conflicto concluyó con la expulsión de las tropas napoleónicas y el Tratado de Versailles, firmado en el año 1813, por el que Napoleón reconoció a Fernando VII como rey. No obstante, la retirada definitiva y el final efectivo de la guerra se consolidaron en el año 1814. en el
plano político, la guerra desencadenó una revolución liberal. Las juntas y posteriormente la Junta Central intentaron coordinar la resistencia y organizar el poder. Ante el avance francés, se convocaron cortes en Cádiz, ciudad protegida por la flota británica, donde se reunieron representantes de distintos territorios. Allí se elaboró una obra legislativa fundamental que culminó con la Constitución de Cádiz, proclamada en el año 1812. Esta Constitución establecía la soberanía nacional, la división de poderes, la igualdad jurídica y el reconocimiento de derechos, sentando las bases del liberalismo español. Junto a la Constitución, las Cortes aprobaron reformas que atacaban pilares del antiguo régimen, como la reducción de privilegios y la transformación de estructuras tradicionales, aunque su aplicación real fue desigual debido a la guerra. La guerra de la independencia tuvo importantes consecuencias en lo humano y económico. Fue devastadora, destrucción de infraestructuras, crisis de producción, endeudamiento y un grave impacto sobre la población civil. En lo político había un choque duradero entre absolutismo y liberalismo. Cuando Fernando VII regresó en el año 1814, abolió la obra de Cádiz y restauró el absolutismo, lo que provocó una inestabilidad que marcaría gran parte del siglo XIX. Además, el conflicto debilitó el control sobre el imperio americano y contribuyó al avance de los movimientos